Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy tenemos con nosotras en el seminario a la maestra Luisa Alquiciras. Esta sesión lleva el nombre de Migrantes Centroamericanos Mutilados. A ver, es un poco más largo el nombre, un segundo. Tengo por acá. Ahí sí ya. Migrantes centroamericanos mutilados, una aproximación a las representaciones del cuerpo doliente. Les voy a compartir su semblanza. Antes que nada, les agradezco a las personas que están en vía streaming acompañándonos. Les recuerdo que pueden preguntarnos, hacernos comentarios también si está fallando el audio o lo que sea, siempre es bueno saberlo. Un segundito, porque se me acaba de perder justo el documento. Igual no es muy larga la semblanza, si quieren yo les platico. No, discúlpame, es que esto se me volvió loco. Ya está. Y yo realmente nunca las imprimo porque, no sé, se me hace como que para qué imprimirlas si la puedo leer desde acá. Listo. Ya, ahora sí, muchas gracias. Luisa Alquiciras es licenciada en Psicología por la Universidad Juárez del Estado de Durango, maestra en Psicología Social de Grupos e Instituciones por la Universidad Autónoma de México, Unidad Xochimilco, asistente de investigación en el proyecto Un Tren Subterráneo, prácticas y redes informales de solidaridad en el viaje de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos, estudio binacional México-El Salvador 2014-2016, en colaboración con la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador y Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco de México, con apoyo de la Fundación Ford. Actualmente es estudiante del doctorado en Sociología en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Autónoma de Puebla, con la investigación titulada El Gobierno de la Compasión, migrantes centroamericanos mutilados en México. Y bueno, sin más te doy la palabra. Gracias. Antes de empezar, bueno, quiero agradecer la invitación al Laboratorio Nacional de Diversidades, a Victoria López, que no nos conocíamos en persona, pero interactuamos vía correo electrónico. Para mí esta es una excelente oportunidad para compartir los hallazgos de la investigación doctoral que me encuentro realizando. Es una investigación aún en ciernes, no es una investigación terminada, pero ha sido el pretexto para conocer una problemática que parece que en el contexto global convulso que nos tocó vivir, pues tiene una relevancia fundamental y es el tema de la migración. Quisiera empezar contextualizando de forma breve cómo fue mi acercamiento al fenómeno de la migración centroamericana en México. Como verán por mi semblanza curricular, pues no es como una temática natural para una psicóloga, ¿no? Estudiar la migración en tránsito. Mis primeros acercamientos fueron a partir de una investigación que se hizo por parte de la UAM Xochimilco. Fue una invitación para participar en un proyecto de investigación sobre prácticas informales de solidaridad hacia la migración centroamericana en tránsito. En este trabajo tratábamos de identificar, de analizar y caracterizar las acciones y vínculos solidarios que se establecían entre los migrantes centroamericanos con las comunidades, con las personas, familias con las cuales interactuaban en su trayectoria migratoria. El más claro ejemplo de este tipo de acciones son las llevadas a cabo por las patronas en Veracruz, que supongo que ustedes ya conocen. En este trabajo encontramos gratamente una diversidad muy amplia de actores sociales que fuera de las organizaciones civiles, fuera de los grupos o de las instituciones ya consolidados en la protección y ayuda a los migrantes, también les brindan algún tipo de apoyo. Parte del trabajo de campo fue una etnografía multisituada que consistió en visitar algunos albergues ubicados en el corredor migratorio. Ya adentro realizamos entrevistas tanto a los encargados como a los voluntarios, así como a los propios migrantes, y fue ahí donde
sin ser un foco particular de la investigación, noté que dentro de la diversidad de perfiles de las personas migrantes y de las múltiples dificultades y vejaciones que sufren estas personas, los migrantes que habían sufrido algún daño físico producto de un accidente o de un evento violento al hacer uso del tren como medio de transporte, pues eran casos sobre los que se intervenía de forma diferente, ¿no? Y que a su vez las experiencias o los relatos de estas personas provocaban en los que los escuchábamos afectos o reacciones distintas. Entonces puedo decir que la primera aproximación al campo está marcada por esta experiencia, dentro de la cual creo que las primeras preguntas se delinearon a partir de mi propia implicación en el campo, es decir, de mis reacciones, de mis creencias, de los afectos, ¿no? Y abrieron las preguntas más básicas que marcaron el inicio de este trabajo, que fueron las siguientes. No sé si ustedes se lo preguntaron cuando leyeron el título de la ponencia o cuando leyeron el artículo La marcha de los mutilados. Lo que yo me preguntaba al conocer este tipo de experiencias era: ¿por qué el cuerpo herido provoca tales intensidades en los relatos y en la escucha? ¿Sí? ¿Por qué nos conmueve más en ocasiones o nos afecta más? Afección que puede resultar, si lo vemos así, positiva o negativa, es decir, puede provocar tanto rechazo, conmiseración, como solidaridad o compasión. Entonces, ¿por qué nos afecta tanto un relato de la experiencia del dolor físico, incluso más que otro tipo de sufrimiento? En el caso concreto de la llamada Marcha de los Mutilados y del proceso organizativo que gestaron estas personas de nacionalidad hondureña, me preguntaba qué implicaciones en las relaciones sociales y más allá en el ámbito político podría tener este fenómeno. Quizá lo que presenta en esta ponencia aún sean líneas interpretativas dispersas. Creo que esta situación, más que una dificultad en la aproximación del campo, refleja la complejidad y la amplitud de las reflexiones que se pueden desprender del mismo, ¿no? Y bueno, para no perderme y perdernos en la exposición, la organicé en dos momentos. En el primero voy a mostrar algunos resultados de la indagación en estadísticas e informes sobre personas migrantes mutiladas. Como podremos darnos cuenta, hay muy poca información al respecto, pero también en general creo que hay un gran vacío de información acerca de la experiencia y de la situación de los migrantes centroamericanos en tránsito, ¿no? En un segundo momento voy a mostrarles algunos fragmentos de los testimonios que he recabado en el trabajo. Entre ellos vamos a ver una entrevista a José Luis Hernández, que es miembro de AMIRREDIS. AMIRREDIS es la Asociación de Migrantes Retornados con Discapacidad, quienes organizaron lo que se denominó en los medios de comunicación la Marcha de los Mutilados. Un reportaje de esta experiencia también la compartí como sugerencia de lectura para esta sesión, no sé si tuvieron la oportunidad de revisarla. Yo tuve oportunidad de conocer a José Luis y él me expresó su acuerdo para que expusiera con ustedes esta entrevista. El material servirá como soporte de reflexión teórica después para lo que yo llamo cuerpo doliente. Y bueno, después de este amplio preámbulo, vamos a iniciar. El fenómeno de las de las mutilaciones sufridas por los migrantes durante su tránsito de un país a otro ha sido una problemática muy poco explorada en la literatura académica. Uno de los contados artículos que abordan esta problemática específica es un artículo escrito por Amelisa Tovar, que es una investigadora guatemalteca, y fue publicado en el 2013. En este artículo se nos da en general un panorama de los informes y de las estadísticas acerca de la problemática, pero veremos que desde el 2013 hasta la fecha actual no ha habido muchos cambios y no ha habido más información. La autora señala que en términos numéricos los casos de migrantes que han sufrido amputaciones constituye una microtendencia
dentro de los movimientos migratorios, es decir, representa un mínimo porcentaje frente a las estadísticas que revelan el desplazo anual de miles de personas de Centroamérica hacia México y Estados Unidos. Las estadísticas proporcionadas por el Instituto Nacional de Migración se limitan a los casos registrados por el Grupo Beta. Para quien no conoce este órgano, el Grupo Beta es un programa puesto en marcha en el año de 1990 en Baja California con la finalidad de auxiliar a los migrantes víctimas de la delincuencia por su tránsito en territorio mexicano. En la actualidad existen 22 grupos Beta en 9 estados del país que se consideran los más peligrosos para los migrantes: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca, y cuyo objetivo es proporcionar ayuda humanitaria, primeros auxilios, asistencia migratoria, orientación e información a los migrantes sobre sus derechos. Una de las primeras consideraciones que hay que hacer al analizar la información de los boletines estadísticos anuales publicados por la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación es que las acciones de auxilio a personas mutiladas aparecen subsumidas en el rubro de primeros auxilios a migrantes lesionados, heridos y mutilados, atendidos por el Grupo Beta, ¿sí? Por lo cual es imposible conocer la cifra particular de casos dada la multiplicidad de causas que se agrupan en una misma categoría. Por otra parte, estos reportes anuales establecen comparativas por mes y entidad federativa. En un momento les voy a mostrar esas tablas. Sin embargo, no proporcionan más datos que ayuden a configurar un perfil sociodemográfico de esta población, como puede ser género, nacionalidad, edad, etcétera. Es importante saber también, o sería importante saber también qué tipo de lesiones o heridas fueron atendidas por este Grupo Beta. Podríamos estar hablando desde un raspón hasta una lesión en la médula espinal, es decir, podrían ser experiencias totalmente disímiles. En esta primera gráfica se muestra el total de migrantes lesionados, heridos y mutilados auxiliados por el Grupo Beta en el periodo del 2002 al 2018, siendo la cifra final 12.421 personas. Se aprecia un aumento significativo en el año 2005 con 1.626 casos, otro pico en los años 2012 y 2013 con 1.611 y 1.577 casos respectivamente, y se puede notar también una disminución sostenida desde el 2014 a la fecha, teniendo un mínimo histórico en el 2017 con 136 casos. En adelante vamos a tratar de interpretar qué nos están diciendo estas estadísticas. Revisando un estudio reciente publicado en el 2017 titulado Migración Centroamericana en tránsito irregular por México, nuevas cifras y tendencias, me parecieron significativas las coincidencias con la estimación de eventos de migrantes centroamericanos en tránsito irregular por México y Estados Unidos, las cuales han presentado fluctuaciones merecedoras de análisis, ¿sí? Los autores en este estudio identifican 3 etapas definidas durante los últimos 20 años en el flujo migratorio. La primera etapa, que es de 1995 al 2005, que es una fase de crecimiento, donde tenemos un pico en el año 2005, es un pico histórico que representa la cantidad de 418,000 personas centroamericanas en tránsito por México. Estas cifras son interesantes porque no nada más hablan de las personas que fueron detenidas por autoridades migratorias, sino que en esta investigación también se suman aquellas personas que lograron ingresar a Estados Unidos y permanecen en Estados Unidos, más aquellas personas
que fueron deportadas a sus países de origen. Entonces, como les digo, estos autores identifican 3 etapas, la primera entre 1995 y 2005, la segunda etapa es del 2006 al 2011, que es una fase de decrecimiento continuo, donde los valores llegan al punto inferior más bajo de todo el periodo, que es el 2011, con 126,000 eventos, esto significa un 70% respecto al 2005, y la tercera etapa, que es del 2012 al 2015, que es una fase de fuerte reincremento, donde se triplicó el volumen respecto al 2011 en solo 3 años, llegando a un total de 392,000 eventos en 2014. Si se fijan o comparamos los picos o las tendencias en la gráfica anterior de personas auxiliadas por el grupo beta, en el 2005 encontramos un pico que corresponde al mismo pico que encontramos, que identifican los autores de estos estudios, y que es un incremento histórico. Después vamos a encontrar algunas inconsistencias porque según esta gráfica, del 2014 al 2018 hay una disminución, y los autores en el estudio que les había comentado, ellos notan un incremento. ¿Qué pasa aquí? Ahorita vamos a analizarlo. En esta segunda gráfica se muestra el registro de eventos en el periodo 2007 al 2018, desglosado por mes. En esta gráfica se muestra en general un aumento sostenido entre los meses de abril a julio, teniendo un pico máximo en el mes de abril con 897 casos, no lejos del segundo lugar, que es julio, con 859 casos. Finalmente, en la tercera gráfica se da a conocer el total de eventos registrados por entidad federativa. Recuerden que estos son los registrados únicamente en los estados donde el grupo beta tiene representación, ¿sí? No aparece en todos los estados de la República. Destaca en ella el gran aumento de casos registrados en Nogales, Sonora, ¿sí? Hay 4,020 casos en total. Esto significa un aumento del 222% respecto al segundo lugar, que es Tenosique, Tabasco, que registra 1,245 casos. Aquí es notable ver cómo ambos lugares representan el punto de inicio y el punto final de una de las líneas ferroviarias que atraviesa el país de sur a norte, ¿sí? Muchos de los migrantes que recorren México en tren suben por primera vez en Tenosique, Tabasco, y el último punto donde hacen uso del tren podría ser Nogales, ¿no? Solo es en el reporte general de acciones de protección a migrantes llevadas a cabo por el grupo beta desde el año 2002 al 2016, donde se desglosa específicamente los casos de personas mutiladas, ¿sí? En este reporte da cuenta de 405 casos de personas mutiladas atendidas por el grupo beta, siendo los años 2004, 2005 y 2006 los de mayor concurrencia. En el 2004 tenemos 85 casos, en el 2005 96 y en el 2006 74 casos. Esto coincide con la primera fase de incremento que vimos en el estudio anterior. Luego observamos una disminución sostenida de casos. Esto, repito, se puede explicar de diferentes maneras o se pueden plantear diferentes hipótesis. El reporte concluye en el 2016, donde solo se registran 2 eventos. Esta disminución de personas lesionadas o heridas, es decir, quizá en una primera aproximación a estas cifras podríamos pensar que la disminución en los números indicarían una disminución también de la precariedad de los espacios donde transcurren el tránsito de los migrantes. Sin embargo, hay que recordar que en el 2014, con la
publicación y posterior puesta en marcha del Plan Frontera Sur, las dinámicas migratorias cambiaron significativamente respecto a las rutas comúnmente utilizadas. Podríamos suponer también que los migrantes dejaron de utilizar estas rutas que fueron hegemónicas, que se constituyeron con el uso del tren para su desplazamiento, porque justamente ahí es donde se hacían los operativos de detención de migración, y entonces los migrantes se alejaron de los puntos donde el grupo Beta también tenía presencia o tiene presencia. Esto significó también que los albergues, que se alejaron también de los albergues y de aquellos lugares donde se les brinda ayuda. Una tercera hipótesis de esta disminución en las cifras la vamos a mencionar más adelante. Bueno, es fácil suponer o concluir que los datos reportados por el grupo Beta no representan la población total de migrantes mutilados, sino solamente, como les mencionaba, aquellos que fueron auxiliados por este órgano. ¿Qué se omite en estos reportes? Los casos de migrantes que sufrieron mutilaciones ocasionadas por el tren en otros estados de la República. Incluso podrían omitirse casos que fueron registrados en esos mismos estados, pero de los cuales el grupo Beta no tuvo registro porque no cuentan con una presencia permanente en los puntos del recorrido migrante. Otra de las fuentes valiosas de información respecto a esta problemática son los informes que ha dado a conocer el Comité Internacional de la Cruz Roja, en adelante CICR, a través del programa de asistencia a personas amputadas, gravemente lesionadas o enfermas. El comité publicó dos informes, o ha publicado dos informes, el primero en el 2013, que es un informe mucho más detallado a los números o a las estadísticas proporcionadas por el Instituto Nacional de Migración, y que habla acerca de los casos atendidos en México y también en América Central. Este programa, para quien no lo conoce, es un programa puesto en marcha por el Comité Internacional de la Cruz Roja en el 2009, y que desde entonces tiene como objetivo brindar asistencia individual a personas migrantes que hayan sufrido algún accidente en el trayecto migratorio. El proyecto incluye la rehabilitación física y diversas acciones, como referir al paciente a instituciones que brindan la rehabilitación física pre- y post-prostésica, donar prótesis y materiales que faciliten la movilidad, facilitar y o financiar los traslados que requieren para recibir las terapias de rehabilitación o las prótesis, y facilitar la comunicación con su familia. En el 2013, este programa tuvo conocimiento de 31 nuevos casos de personas que sufrieron accidentes y a consecuencia de ello perdieron alguna extremidad. El lugar donde se concentró la mayor cantidad de casos es Veracruz, con 11, eso significa un 36%, y 26 fueron referidas a las oficinas del CICR en México, aunque 5 de ellas fueron repatriadas a sus países de origen sin que se tuviera conocimiento de los casos, y posteriormente accedieron a los beneficios de este programa. En ese mismo año, el CICR tuvo conocimiento de 33 casos de personas gravemente lesionadas y que requirieron apoyo a causa de accidentes acaecidos en México, mas no sufrieron amputaciones. Como parte de las acciones de asistencia, en ese año 10 de los 31 migrantes amputados recibieron prótesis y 21 estaban a la espera de procedimientos médicos y rehabilitación para recibirlas. El porcentaje en cuanto a la nacionalidad es significativo. El 64% de estas personas son de nacionalidad hondureña, el 24% salvadoreña y 10% guatemalteca. Bien, aunque no se conoce o por lo menos yo no he tenido acceso al número total de personas mutiladas atendidas o de las que tuvo conocimiento el CICR desde el 2009, que inició el programa a la fecha, sí podemos derivar algunas cifras del reporte emitido en el 2013. Sumando los casos que estaban en espera de prótesis más los que ya habían recibido, este informe habla de la existencia de 113 migrantes centroamericanos mutilados por accidentes ocurridos en México. Aquí es importante también tener en consideración que
no sería posible sumar nada más esta cifra con la proporcionada por el grupo beta, porque el 6R tiene un convenio también con el Instituto Nacional de Migración, de tal forma que hay casos que son derivados del Instituto Nacional de Migración al 6R. Entonces no podríamos saber cuáles fueron derivados, si ya se tiene registro, etcétera. En la siguiente infografía, publicada en el 2016, sobre las acciones a favor de las personas migrantes, solo en el transcurso de ese año se señala un total de 83 personas que recibieron rehabilitación física o prótesis a través de instituciones apoyadas por el 6R. Sin embargo, estos números son de los casos atendidos no solamente en México, sino también en Guatemala, El Salvador y Honduras, porque el programa cuenta con representación en estos países también. No se distingue tampoco en este informe casos nuevos y casos ocurridos en años anteriores. Sin embargo, a pesar de la falta de especificidad en cuanto a los perfiles, lo que sí muestra esta cifra es la persistencia de la problemática y la necesidad de mantener, de continuar, incluso de extender la ayuda humanitaria. Si hay alguna duda en el transcurso, cualquier inquietud, pueden interrumpirme sin problema. Ante estas estadísticas proporcionadas por el Instituto Nacional de Migración y los informes del 6R, aún existe un subregistro representado por aquellos migrantes mutilados que no fueron auxiliados o apoyados por estas dos organizaciones, una organización que es gubernamental y otra que es humanitaria, sin dejar de mencionar la posibilidad de casos de migrantes víctimas fatales de lesiones provocadas por el tren. Esta sería otra ruta que podríamos explorar para encontrar los rastros de las personas. De acuerdo a la Organización Internacional de las Migraciones, en el proyecto de migrantes ausentes, solo en lo que va del 2018 se han registrado la muerte de 115 personas migrantes entre Centroamérica y Estados Unidos. 86 de esas personas fallecieron en la frontera norte con Estados Unidos. Son esos dos números, 58 y 28. Y 29 fueron muertes ocurridas en el recorrido entre los países centroamericanos y México. Ahorita vamos con eso, sí, buena pregunta. Este proyecto rastrea la muerte de migrantes, incluidos también refugiados y solicitantes de asilo, que han desaparecido a lo largo de rutas migratorias mixtas en todo el mundo, ¿sí? A través de la sistematización de información contenida en informes de autoridades nacionales y a través también de la sistematización de información publicada en los medios de comunicación. En el caso de México, por supuesto, casi todas las muertes fueron registradas a través de notas periodísticas, no a través de informes de autoridades nacionales. El número total de fallecimientos que reportan en este proyecto del 2014 que se puso en marcha al 2018 es de 1,228 personas. Este registro, y respondiendo a tu pregunta, se basa, como les mencioné, en notas periodísticas. A través de un análisis de esas notas periodísticas se trata de identificar las causas de la muerte. Sin embargo, esto puede plantearse como hipótesis de las causas de la muerte, porque, por ejemplo, yo traté de desglosar solamente aquellas causas relacionadas con accidentes por el uso del tren, ¿no? Pero, por ejemplo, en alguna nota puede referirse que se encontró un cadáver cerca de las vías del tren, ¿no? La supuesta causa de muerte es una caída, ¿no? Por el uso del tren, pero digamos que no hay una
certeza no es el resultado de una averiguación previa, etc. Entonces, hay un registro muy amplio de causas, puede ser asfixia, en el caso, por ejemplo, de las muertes en la frontera norte de México, ahogamientos, ¿no?, al momento de cruzar el río, y vamos a analizar aquí solamente las causas, como les mencioné, relacionadas al uso del tren. Se supone que cuando se encuentra un cuerpo de una persona, el Ministerio Público tiene la obligación de levantar una averiguación previa. Ajá. Ahora, el rastreo desde las bases de datos de los ministerios públicos es muy complicada, ¿no? A veces la principal dificultad es que no especifican las nacionalidades y aparecen como desconocido, ¿no? Una de estas situaciones lógicamente está relacionada, o esta situación está relacionada porque algunos migrantes viajan sin documentos o les robaron sus documentos en el camino, en fin, ¿no? Bien, centrándonos en aquellas causas relacionadas con el tren, en el periodo que abarca del 2014 al 2018, este proyecto ha identificado 111 migrantes fallecidos en esta región, la de países centroamericanos, México, hacia Estados Unidos y en la frontera con Estados Unidos, ¿no? Las causas se vinculan directamente con el tren, golpes, caídas, choques, ¿no? Se incluye en esta cifra, lo que les mencionaba antes también, a migrantes que murieron por causas desconocidas, pero cuyos cuerpos fueron encontrados al lado de las vías, que son 5 casos. Un dato muy difícil de elucidar en esta información estadística es cuántas de estas muertes fueron causas de una agresión, ¿no?, o un delito, o cuántas pueden considerarse propiamente como un accidente, no lo sabemos, ¿no? Si ustedes se meten a la base de datos podrán descargar un archivo en Excel. Este registro es muy sistemático porque además te muestra los vínculos a las notas periodísticas que dieron pie a cada uno de estas cifras, ¿no? Entonces, si ven las notas periodísticas, que generalmente son notas de los periódicos locales catalogadas como nota roja, se señala nada más, se encontró el cuerpo de un presunto migrante de un centroamericano, se desconoce prácticamente todo de estas personas, ¿no? Entonces, como verán, las muertes están clasificadas como, la mayor parte de estas muertes están clasificadas como caídas del tren, pero revisando esto solamente es una hipótesis, ¿no?, que se plantean en la nota periodística. No podríamos descartar el hecho de que fueran empujados, ¿no?, que esta caída hubiera sido provocada. Eso solamente, como les comentaba, lo podríamos descartar analizando información que provengan de las averiguaciones previas que realiza el Ministerio Público, pero es una información muy difícil de obtener y de analizarla porque presenta muchas inconsistencias, ¿no? Solamente hay un caso bien registrado del cuerpo de una persona que presentaba un impacto de bala, y entonces ahí por supuesto la intuición es que la muerte fue un homicidio, no fue un accidente. Y bueno, esta distinción entre una muerte provocada por un accidente y una muerte provocada por una acción violenta contra las personas migrantes es muy importante porque contribuye también a la elaboración de las representaciones que se hacen tanto en el ámbito cotidiano como en las políticas públicas o en el marco de las acciones institucionales, ¿no?, tanto las gubernamentales como las humanitarias. Es decir, no sé, el Ministerio Público trabajará de una forma diferente cuando reciba un hecho que él considera como un accidente, incluso una responsabilidad individual, ¿no?, a un hecho que puede considerarse como un acto violento dirigido hacia una persona. Si contrastamos esta información con la del grupo beta, resulta revelador que a pesar de que se reporta una disminución de personas heridas, lesionadas y o mutiladas a partir justo
del 2014, que es el año que este proyecto empieza a realizar el registro, las muertes siguen ocurriendo, ¿no? Han habido 111 personas que han muerto por esta causa en los años del 2014, que va del 2014 al 2018. La tercera hipótesis entre la inconsistencia que podemos ver en las cifras, en esta disminución de eventos registrados por el grupo beta, quizá tenga que ver con lo que un estudio apenas publicado por el Colegio de la Frontera Norte señala, que son las casas de migrantes y albergues y no el grupo beta los que proporcionan el mayor porcentaje de ayudas a migrantes centroamericanos. En esta tabla, excepto en el 2013 y en el 2014, cuando se alcanzó un 52 y un 50% de ayuda proporcionada solo por el grupo beta, a excepción de esos años, hay una dramática disminución, ¿sí? Entre enero y septiembre del 2015 se registra esta disminución de la asistencia brindada por los grupos beta, que llega hasta un mínimo de 9%. En cambio, las casas de migrantes y albergues son quienes proporcionan el mayor porcentaje de las ayudas. De hecho, las ayudas proporcionadas por los albergues y las casas de migrantes son el único caso en que se registra un crecimiento sostenido a lo largo del periodo. Estas cifras son resultado de un análisis de los datos generados por las encuestas sobre migración en la frontera norte y frontera sur, específicamente ante la pregunta que se les hace a los migrantes de quién les proporcionó ayuda. Bien, la posibilidad de morir sin ser identificado o encontrado y además formar parte de la cifra oculta de migrantes desaparecidos es también un peligro latente. En México, la falta de información por parte de los organismos gubernamentales ha sido una grave omisión denunciada ampliamente por organizaciones civiles, grupos de activistas a favor de los migrantes. Este riesgo se hace presente en muchos casos, en muchos de los testimonios más bien de los migrantes que han hecho este peligroso viaje, el cual, como pueden ver en este mapa, abarca miles y miles de kilómetros, atraviesa, si bien ciudades, pueblos, rancherías, lugares poblados, ¿no? También abarca largas extensiones de territorio despoblado donde hay pocas posibilidades de recibir auxilio. Y creo que en los testimonios de los migrantes que han hecho este viaje, este peligro también es representado. En la base de datos del programa Migrantes Ausentes es posible, además de revisar la nota periodística que da cuenta del deceso, obtener un número que es la coordenada exacta donde ocurrió el deceso. Las coordenadas de estos 111 casos los ingresé al Google Maps y obtuve este mapa donde podemos observar de forma general la coincidencia con las rutas migratorias delineadas alrededor del tren, ¿no? Y quizá podríamos acercarnos un poco más a hacer una cartografía, ¿no?, de estos lugares donde ocurren los accidentes, ¿no? ¿Qué relatos, qué experiencias se generan en las comunidades donde estos accidentes son frecuentes o estos eventos son frecuentes? Bueno, el siguiente paso lógico en la búsqueda de información acerca de estos eventos tendrían que ser también las bases de datos sobre migrantes desaparecidos. Nos basaremos sobre todo en los datos abiertos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que es el RNPED, que es un instrumento de consulta. Ustedes pueden ingresar, pueden levantar un reporte de alguna persona desaparecida. El registro contiene información de personas desaparecidas, de forma voluntaria o involuntaria y de acuerdo a las entidades federativas y las autoridades federales, ¿no? Hay una base de datos de averiguaciones previas del fuero común y averiguaciones previas del fuero federal. Estas cifras realmente a mí me resultaron impactantes. En cuanto a averiguaciones previas iniciadas en el fuero común de personas desaparecidas o extraviadas, por supuesto la cantidad de personas mexicanas en calidad de desaparecidos es enorme. Hay un total de 32.043 averiguaciones previas iniciadas en el fuero común de mexicanos.
En el caso de Centroamérica hay solamente 43 averiguaciones previas, pero esto significa que alguien, familiares, conocidos, fue al Ministerio Público y levantó una denuncia. Ustedes sabrán mejor que yo cómo son estos procesos, ¿no? Hay también casos no especificados en cuanto a nacionalidad, un total de 2024 y 158 que corresponden a personas de otros países. Cuando se les hace la pregunta acerca de cuándo se le vio por última vez a estas personas, el rango es muy amplio. Hay personas desaparecidas que fueron vistas por última vez desde 1968 hasta el 2018, ¿no? Pero no encontré un registro de la fecha de inicio de la averiguación previa, es decir, a lo mejor alguien hoy fue a levantar una denuncia por desaparición de un familiar que se fue hace 20 años o 10 años, no sé. Entonces, no es posible como analizar en ese aspecto. Respecto a los casos de personas centroamericanas, vemos que hay 24 de nacionalidad hondureña, 7 son de Salvador y 12 son de Guatemala. Hombres son 36 y 7 son mujeres. Aquí tenemos la frecuencia de edades. Aquí es particularmente, se destaca, por ejemplo, que hay una frecuencia mayor de edad de los 17 años, 31 años y también, bueno, hay edades no especificadas. Sobre las averiguaciones previas iniciadas en el fuero federal, la perspectiva cambia. México sigue siendo, sigue teniendo la mayor cantidad de personas desaparecidas, 976 personas. De centroamericanos se registraron 121 averiguaciones previas, de otros países 48 y 11 la nacionalidad no está disponible. En cuanto a Centroamérica, 37 de esas personas son de nacionalidad hondureña. Aquí hay un aumento de personas desaparecidas de Guatemala y El Salvador tiene 28 casos. Hay un número de 83 hombres y 38 mujeres. Esta es la frecuencia de edades, quizá no sea un dato tan importante, pero bueno, digamos que estas son las cifras o estadísticas oficiales. Hay otras cifras no oficiales, ¿no?, que hablan acerca de este drama de los migrantes centroamericanos y migrantes nacionales o personas nacionales desaparecidas. Algunos informes del movimiento migrante mesoamericano hablan de 70,000 migrantes desaparecidos en su trayectoria migratoria hacia Estados Unidos. Esta cifra ellos reconocen que no es exacta, pero es una generalización aceptada por organismos no gubernamentales ante la falta de un conteo oficial, ¿no? Es la cifra que manejan, por ejemplo, la caravana de madres de migrantes desaparecidos. Una segunda aproximación tendría que ir más allá de los datos, ¿no? Creo que abordar exclusivamente en términos cuantitativos este fenómeno contribuiría a invisibilizar aspectos de suma relevancia que pueden pasar desapercibidos no solamente en el ámbito académico, sino también en el ámbito de las políticas públicas y sociales, las cuales cabe decir que han dado una respuesta mínima y en el mejor de los casos paliativa a las necesidades de los migrantes que sufrieron este tipo de daño. ¿Sobre qué nos hablan estas cifras? En este punto quisiera adentrarme más a una reflexión teórica, que es el sostén para dar sentido a estos números, que si bien pueden ayudarnos a dimensionar la problemática, repito, no bastan para profundizar en las experiencias, en los vínculos o en los afectos en torno a ella. Las investigaciones que abordan el fenómeno de la migración centroamericana indocumentada en tránsitos y en términos de vulnerabilidad y de riesgo, señala que las mutilaciones son uno de los desenlaces que puede interrumpir definitivamente el desplazamiento de las personas. Sin abordar las
consecuencias de estos eventos ni las características particulares que guardan en relación a los secuestros, a los asesinatos, a los asaltos, a las violaciones, a las extorsiones y demás actos de violencia directa o indirecta hacia los migrantes centroamericanos. Estas investigaciones plantean en general un contexto estructural que en última instancia ha deshumanizado al migrante en función de lógicas políticas de securitización, vinculadas a su vez a lógicas políticas más amplias de explotación. Respecto al papel del Estado mexicano, ya otras investigaciones han señalado la ambigüedad que despliega respecto al tránsito de los migrantes indocumentados de origen centroamericano. Por una parte, ha elaborado una retórica y realiza modificaciones incluso legales que pretenden garantizar sus derechos humanos, pero por otra parte sigue dificultando y obstaculizando su desplazamiento. El Plan Frontera Sur, particularmente presentado por el presidente Enrique Peña Nieto el 8 de julio del 2014, es un ejemplo de esas contradicciones, ¿no?, a nivel discursivo y práctico. De manera particular, las preocupaciones en torno a los migrantes que arriesgan su integridad física haciendo el uso del tren o que son víctimas de la delincuencia durante su viaje a bordo del tren, fueron traducidas a nivel práctico en un aumento de operativos en torno a las vías del ferrocarril para asegurar a los migrantes, situación reflejada en el incremento de un 70% en las detenciones en el 2014 con referencia al año anterior. Las omisiones del Estado mexicano para cuidar y para proteger los derechos de los migrantes son aún más notorias cuando las personas son víctimas de accidentes, padecen enfermedades o en general cuando muestran heridas o deterioro en sus cuerpos a causa de una experiencia migratoria, lo que les impide continuar su viaje y mantenerse, digamos, en esta zona de invisibilidad, tras lo cual se inician procesos muy complejos donde intervienen muchos actores sociales, instituciones médicas, del ámbito legal, albergues, defensores de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, etcétera. Otras investigaciones ante esta panorámica coinciden en utilizar el concepto de vida desnuda para describir el proceso de exclusión de la migración irregular que termina desprotegida frente al poder soberano. Para Agamben, la vida desnuda es la vida despojada de sus cualidades políticas y sociales, una vida que no puede distinguirse como humana, y en su libro Homo Sacer, Agamben sugiere que la preocupación de la soberanía moderna es precisamente la desnudez de la vida, esta posibilidad de ser incluida o excluida de los reinos políticos y jurídicos. El Homo Sacer es aquello que se abandona fuera de la polis, alguien que puede ser asesinado sin cometer delito, es decir, sin transgredir la ley, y tampoco puede ser sacrificado en el sentido de que el sacrificio da a la muerte una significación divina. Entonces, la desnudez de estas vidas se ve dramáticamente representada en los datos ya revisados y quizá también en la falta de ellos. Desconocemos la causa de la muerte o el paradero de miles de migrantes centroamericanos que intentaban cruzar México, a pesar del esfuerzo de las organizaciones civiles, de activistas, de periodistas enfocados en esta problemática. Y siendo además las mediciones cuantitativas uno de los principales insumos para el establecimiento de políticas públicas, la ausencia de ellas forma parte de un proceso de invisibilización que desplaza la problemática fuera del ámbito público y político. Mismo proceso, creo yo, que opera al asignarles el carácter de excepcionalidad a estas experiencias o de calificarlas como accidentes, representación que individualiza las circunstancias bajo las cuales exponen su integridad física sin ningún garante para la conservación de la vida. Como les mencioné al inicio de la charla, fue atendiendo a una serie de casos con los cuales tuve oportunidad de dialogar durante mi estadía en albergues, casos de migrantes que han sufrido mutilaciones al hacer uso del tren para transitar en México, que decidí plantear este trabajo de investigación doctoral.
Estos casos habían sido dejados a un lado en la primera investigación, dada la intuición quizá de que necesitarían un tipo de trato o un abordaje distinto al resto. ¿En qué sentido se muestran distintos estos casos? En primer lugar, hay un supuesto de que el sufrimiento experimentado por ellos era más grave que en el resto de las personas migrantes. Es decir, la primera reacción o la reacción visceral ante un caso o una experiencia de este tipo es que el sufrimiento es inconmensurable, ¿no? Quizá en el caso del sufrimiento emocional o el sufrimiento psíquico, esto no es tan evidente. En segundo lugar, estos casos son excepcionales, como ya vimos, no son representativos estadísticamente, son una minoría dentro de la amplia variedad de experiencias y trayectorias migratorias, y también son sujetos de políticas y de cuidados distintos al resto, de intervenciones médicas, visas humanitarias, exposición mediática, etcétera. En general, yo creo que el elemento que dota de estas particularidades a los casos de migrantes mutilados es, por supuesto, el tema del cuerpo. En las siguientes reflexiones teóricas enfatizaré la relevancia de explorar los usos políticos del cuerpo como un aspecto importante de un doble proceso que es de sujeción pero también de subjetivación, entendiendo la sumisión del sujeto a las estructuras del poder por una parte, pero también entendiendo o atendiendo a la construcción de sí. En este proceso el cuerpo se revela como un lugar privilegiado de imposiciones y disciplinamientos individuales y colectivos, o por otra parte también se revela como un lugar de resistencia del sujeto a estas imposiciones. En algunos casos incluso el cuerpo se revela como objeto de negociación del valor moral del sujeto. En términos de un autor, Didier Fassin, a esto vamos a llamarle biolegitimidad. El cuerpo en este sentido es el sostén de discursos que coloca a los sujetos como más o menos legítimos, más o menos dignos de gozar de ciertos derechos, de ameritar ciertos cuidados o de convocar a la compasión, la solidaridad, etc. Estamos hablando del establecimiento de economías morales. Este concepto fue desarrollado por primera vez por Peter Thompson. En general, esta categoría plantea la idea de que los cuidados, la solidaridad, el don, la compasión, en el seno de los grupos sociales no pueden entenderse al margen de las prestaciones mutuas compartidas por un sentido de reciprocidad en la vida cotidiana, de las ideas de justicia y de equidad que subyacen a estas prácticas. Intentamos aquí, o intento en la investigación, elucidar cuáles son las lógicas de justicia y de equidad que subyacen a las diferentes formas de reconocimiento, de cuidado y de protección del cuerpo herido, el cuerpo doliente, el cuerpo que manifiesta un dolor o un daño físico. Desde ciertos marcos de significación, por ejemplo, un cuerpo bello podría no ameritar la compasión, ¿no? Un cuerpo que no muestra daños o heridas no tiene acceso a ciertos derechos, como en el régimen humanitario de ciertos países que se ha recrudecido en los últimos años. No tiene derecho a la atención médica, a las visas humanitarias, al reconocimiento del estatus de refugiado. Un cuerpo incapaz de insertarse en el ámbito económico se convierte en ciertos marcos de sentido en un desecho, en una carga, no nada más para las otras personas, incluso también para sí mismos, ¿no? Quizá también un cuerpo herido figure como el testigo más directo, ante cuya palabra o sola presencia no es posible formular duda alguna de la violencia sufrida hacia un colectivo. En términos de Agamben, no solamente ha sido el espectador de un hecho, sino que lo ha vivido y ha sobrevivido, ¿no? Dada la imposibilidad de tener acceso a los testimonios de un testigo integral, es decir, de aquel que murió a causa de la violencia,
lo más directo a este tipo de situación de violencia social sería este testigo superviviente o sobreviviente. Quisiera ahora compartir un testimonio. Es una entrevista que se realizó a José Luis Hernández, miembro de AMIREDIS, que servirá para sostener la argumentación que continuaré desarrollando. Gracias. Mi nombre es José Luis Hernández, soy de la ciudad del Progreso, Lloro, Honduras, y tengo 29 años de edad. Bueno, el primer viaje que hice a Estados Unidos, pues salí en busca de una mejor vida, cuidar a mi familia, según esos eran mis sueños por los que me vine. Y bueno, me vine por la pobreza, el desempleo que existe en mi país. Ya tenía 20 días de venir en el tren y a consecuencia que he aguantado sed, hambre, persecución aparte por parte de gente de migración, me asaltaron y he aguantado frío, el sol, el cansancio, ya no aguantaba. Y tomé el último tren desde Torreón la idea era llegar de Torreón a Ciudad Juárez. Yo iba sentado ahí, me acuerdo que me estaba quitando los zapatos porque traía hinchados mis pies de tanto que había caminar, de tanto que había caminado. Y de repente en eso estaba, cuando de repente quedé en oscuras y me caí. Y en lo que me caí el tren me mutiló en mi pierna. Y del dolor yo quise sacar mi pierna con mi brazo y también me cortó el brazo el tren. Y quise sacar mi brazo con mi mano izquierda también. Y también me cortó mi brazo. Y ahora estamos aquí y nuestra lucha sigue, pues, que es de poder llegar a Washington y para que esto se dé a conocer y hacer incidencia y que todos vean la triste realidad de la migración, donde Honduras es el más afectado. Ahí ya vemos a 300 personas mutiladas. Hay 3.000 personas desaparecidas en los últimos 20 años para acá. Han repatriado al país en los últimos 4 años 334 cadáveres de hondureños al país. Entonces esta es la realidad y nuestro gobierno, muy bien, gracias, no le preocupa esta realidad. Lo que sí ve son las remesas, pero no las consecuencias de esa remesa. Entonces nosotros hoy en día, pues ya estando aquí, queremos como gritar a voz en cuello esta pesadilla que están viviendo los emigrantes en su intento por querer llegar aquí a este país. Luchamos por una buena causa y creemos que este esfuerzo que hemos hecho va a valer la pena, no solo por el bien de AMIREDIS, que al final de cuentas poco o nada se puede hacer por nosotros, por mí en lo personal no me va a crecer mi pierna y mi brazo, pero lo que queremos es evitar que otras personas pasen lo mismo que nosotros. Queremos evitar más mutilados, queremos evitar más violaciones, queremos evitar más secuestros, más extorsión, más muertos, y entre otras cosas que pasan los migrantes en ese camino. Lo que queremos es evitar la migración, pero o terminar más bien el problema desde la raíz. ¿Por qué se vienen? ¿Qué los obliga a dejar su tierra, su familia, en busca de esa tierra prometida, que eso significa Estados Unidos para los migrantes? Entonces, crear más conciencia ante los gobiernos y incidencia para que puedan generar fuentes de empleo, haya más seguridad y más oportunidades para que la gente no se vea en la obligación de enfrentarse a la migración más intensa y más peligrosa de todo el mundo, que eso significa hoy en día cruzar México para los centroamericanos. No sé si hasta el momento hay algún comentario, alguna duda. Sí. ¿Cuánto quieres analizar, por ejemplo, alguna región en particular?
¿Cómo son las...? Quería preguntarte, justo cuando tú quieres analizar grupos de movilidad en alguna región, pensemos en la Ciudad de México, por ejemplo, pensemos en Oaxaca, ¿no? ¿Qué tanto te sirven las fuentes que tú has consultado y te permiten establecer, por ejemplo, un estudio en términos locales? Sobre todo a la luz de que, por ejemplo, la Ciudad de México a partir de septiembre tiene una constitución donde los grupos prioritarios están ya en condiciones de recepción de derechos y hay un marco normativo bastante amplio, por lo menos más de 100 documentos en términos de, por ejemplo, grupos vulnerables o vulnerados, ¿no? En este caso. ¿Qué tanto estas fuentes sirven para analizar, digamos, la Ciudad de México, grupos de movilidad, en términos de el trato con los cuerpos? Es decir, lo que las instancias tienen que cumplir cuando se encuentran con un cuerpo, ya sea asesinato, etcétera, ¿no? Sí. Todo esto que nos has dibujado. Sí. Es interesante la pregunta porque en este rastreo de fuentes me he encontrado con muchísimas dificultades, ¿no? Que tienen que ver, ahorita que lo mencionas, quizá también con las particularidades de ciertas regiones envueltas en marcos jurídicos, normativos muy específicos. Quizá para responder tu pregunta, quisiera mostrar, por ejemplo, las dificultades que se suscitaron cuando hice solicitudes de información al Instituto Nacional de Migración, ¿no? Acerca de estas cifras. Bueno, no puede ser que solamente estén disponibles las cifras de los migrantes atendidos por el Grupo Beta, porque toda institución médica que reciba a una persona sin documentos tiene que dar parte al Instituto Nacional de Migración, no porque sea un delincuente, ya no lo es, ¿no? En este marco normativo actual, pero debe de dar parte al Instituto Nacional de Migración. Entonces debe de haber una base de datos mucho más amplia de estos eventos, ¿no? Sin embargo, no la hay, ¿no? Y esto quizá también tiene que ver con las prácticas ya institucionales locales, ¿no? En el ejercicio de la sistematización de la información. Por ejemplo, les voy a mostrar la reconstrucción de un caso de un chico que se accidentó en un poblado en Puebla, en el estado de Puebla. Fue atendido en un hospital regional de un municipio poblano, donde yo tengo registro de que ha habido otros eventos similares. Sin embargo, en la base de datos que cada uno de los hospitales llena y que se van a un registro nacional que uno puede consultar, que es del Sistema Nacional de Salud Pública, no hay registro en este hospital de migrantes o de personas indocumentadas que hayan sufrido este tipo de accidentes o que hayan recibido este tipo de atención. No hay registro, ¿no? Entonces, uno que puede pensar, a lo mejor que la trabajadora social no se ocupa de llenar los informes, ¿no? Que es quizá una omisión que no se da por, digamos, causas perversas, ¿no? del Estado, ¿no? Por ocultar la información, sino que se da por omisiones pequeñas que se van generando a partir de prácticas locales, ¿no? Entonces, por ejemplo, habría que pensar en el caso de hospitales muy pequeños, ¿no? Lugares muy inhóspitos, que este tipo de sistematización de la información es más deficiente que en ciudades como esta, ¿no? O en hospitales como de mayor envergadura. Entonces sí se debe de tener en consideración, por supuesto, las características específicas de las localidades donde se va a explorar, ¿no? También les platico que, por ejemplo, cuando me puse a revisar qué se hacía, ¿no? Al momento de que un migrante que ha sufrido este tipo de accidente entra a un hospital, ¿no? Sufre la amputación, bueno, se le informa, ¿no? Hay alguien que se hace responsable,
qué se hace con sus miembros, ¿no? Todo este proceso que se genera dentro de la normativa, que se debería de estar estructurado de acuerdo a una normativa, ¿no? De la institución médica. Pues parece ser que cada estado tiene como lineamientos específicos para el trabajo en estas situaciones, ¿no? Encontré, por ejemplo, el manual del Estado de México, que sí hay un manual donde se establece de forma muy rigurosa, a ver, llega la persona, no es mexicana, está inconsciente, pero necesita una operación importante, ¿no? ¿Quién firma como responsable? Bueno, la trabajadora social. A ver, está consciente, bueno, se le debe de informar qué es lo que se le va a hacer. Si está inconsciente, ¿cómo vamos a proceder, no? Incluso qué se va a hacer con los miembros amputados de estas personas, ¿no? Se deben de firmar consentimientos informados, tanto para las operaciones como para el tratamiento de los órganos o de los miembros mutilados, ¿no? Ahora, esta es la normativa. En la práctica, a través de las narrativas, de la experiencia de estos casos, se ve que no opera, ¿no? Son experiencias que se viven por parte de ellos de una forma muy confusa, no saben qué está pasando, por qué lo están operando, pareciera que hay desinformación, ¿no? Entonces, bueno, no sé si respondí a tu pregunta. ¿Sí? ¿Alguien más tendría una duda o algo para continuar? Bueno. El uso del cuerpo para hacer afirmaciones políticas ciertamente no es un tema nuevo, ¿no? Las nociones de biopolítica y biopoder de Michel Foucault nos ayudan a comprender la politización de la vida o la entrada de la vida en el ámbito del cálculo explícito. En literatura más reciente, por ejemplo, una autora, Adriana Petrina, maneja el concepto de ciudadanía biológica. Este concepto nombra la forma en que la biología se convierte en un recurso cultural a través de la cual los ciudadanos reclaman equidad social. En el ensayo titulado Ciudadanía biológica, ciencias y políticas sobre poblaciones expuestas a Chernobyl, la autora explora las formas de cooperación científica y administración política que emergieron después del desastre nuclear sucedido en 1983. Pero además indaga en la proclamación de reclamos individuales que acreditan la condición de población de riesgo, ¿no? Y que por supuesto serían sujetos a ayudas por parte del Estado benefactor, y que intervienen o se ponen en juego en conjunto con las relaciones que involucran instituciones científicas, expertos globales, legislaciones nacionales, contingencias burocráticas, ¿no? Locales, así como también las dinámicas incluso familiares de sufrimiento, cómo se maneja el sufrimiento dentro de las familias que experimentan este tipo de experiencias. Los migrantes mutilados, se podría decir desde esta perspectiva, tienen como evidencia física su sufrimiento, ¿no? Más bien hay una evidencia física de su sufrimiento, lo cual los acredita de inmediata forma en su condición de víctimas, incluso puede convertirse en un recurso estratégico. En el caso de Honduras, el cual es relevante por las estadísticas, ya que muestran una mayor cantidad de personas provenientes de este país, recientemente, el 30 de marzo del 2017, se publicó un informe titulado Migrantes retornados con discapacidad en Honduras y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, elaborado por la Comisión Nacional de Apoyo a los Migrantes Retornados con Discapacidad, que es una organización que depende de la Pastoral de Movilidad Humana en ese país y que opera desde el año 2009 asistiendo a las personas migrantes retornadas con discapacidad y a sus familiares. En este informe se señala que a la fecha esta comisión ha atendido en Honduras 500 hondureños y hondureñas que regresaron de la ruta migratoria México-Estados Unidos con
alguna discapacidad. La mayoría de estas personas migrantes han adquirido su discapacidad al caerse del tren en México, pero también algunas fueron víctimas de disparos realizados por policías, militares, seguridad privada o criminales, incluso también por accidentes de trabajo o automovilísticos. En general, la discapacidad es generada por la amputación de una o más de sus extremidades, pero también hay personas que han tenido una lesión medular o cerebral, fracturas graves o enfermedades crónicas. Del total general, un 5% son mujeres, un 16% eran menores de edad cuando sufrieron el accidente y el resto, el 79%, son hombres mayores de edad. Además de esto, el informe proporciona un panorama muy negativo para estas personas. Por ejemplo, se menciona que una vez que regresan al país con discapacidad, viviendo en la pobreza, porque la mayor parte de las motivaciones para haber migrado fueron la pobreza, regresan otra vez a vivir a la pobreza y entonces la asistencia médica y psicológica, que es la principal necesidad de esta población, de acuerdo a este informe, es prácticamente nula. Una vez lograda su rehabilitación física y psicológica, podrían trabajar y lograr un proceso de reinserción integral, pero, se dice en este informe, no hay un sistema de salud pública para atender estas necesidades. El sistema de salud pública en Honduras, principalmente en los 3 últimos años, ha colapsado. También señalan que en el país no existe un programa gubernamental que brinde gratuitamente las prótesis como lo hace la Cruz Roja Internacional y tampoco un programa que brinde sillas de ruedas. Además, una cuestión muy preocupante en este informe es que no hay ningún mecanismo de protección a las personas que tienen su vida amenazada. Solamente en los años 2015 y 2018, 8 migrantes retornados con discapacidad fueron víctimas de persecución, de amenazas, intentos de reclutamiento forzado, extorsiones por parte del crimen organizado, siendo que en 2 de los casos estaban involucrados policías. Principalmente a los que están en sillas de ruedas, los criminales los quieren utilizar para el tráfico de drogas una vez que juzgan que no pueden ser sospechosos por parte de la policía, ¿no? Hay algunas diferencias sustanciales si queremos trabajar desde esta perspectiva del concepto de la ciudadanía biológica para hablar de estos casos, ¿no? En primer lugar, parece que en los países de origen no existe en absoluto un interés por atender estos reclamos, ¿no? O por lo menos las acciones emprendidas tienen muy poca incidencia. En el mes posterior a la publicación de ese informe, la ONU emitió a su vez un documento con una cantidad enorme de recomendaciones por la falta de cumplimiento de los tratados internacionales firmados por Honduras en materia de derechos humanos, en general a personas con discapacidad, ¿no? De forma específica, en el caso de las personas migrantes retornadas con discapacidad, este informe señala, estas recomendaciones señalan: al comité le preocupa la ausencia de datos sobre las personas con discapacidad que tienen acceso a servicios y programas de habilitación y rehabilitación, así como la insuficiencia de los mismos en el Estado. Además, el comité nota con preocupación el número de migrantes que han retornado al país con alguna discapacidad luego de emprender la ruta migratoria. El comité recomienda al Estado parte que adopte las medidas necesarias para garantizar a las personas con discapacidad en todo su territorio el acceso a servicios y programas de rehabilitación basados en la comunidad y con fines de la inclusión social y comunitaria. Bueno, ¿cuál fue la respuesta prácticamente inmediata del gobierno hondureño? Pues fue utilizar una parte del Fondo de Solidaridad con el Migrante Hondureño para el proyecto que denominaron Mejorando la calidad de vida de migrantes retornados con discapacidad, cuyo objetivo general es
crear nuevos proyectos enfocados en la reinserción, creación de empleo para los migrantes retornados con diversos programas y proyectos. A partir de la revisión hemerográfica acerca de este programa, de la implementación de este programa, parece ser o intuyo que es una especie de emprendedurismo, ¿no? Que los ayudan a estructurar negocios productivos, ¿no? A las familias con migrantes con algún tipo de discapacidad. Y bueno, ¿qué pasa en México y en Estados Unidos? Lo más evidente es que los migrantes mutilados en México o en Estados Unidos no son ciudadanos que reclaman a un Estado-nación, ¿sí? En principio, jurídicamente estarían fuera del Estado-nación, ¿no? Y su principal esperanza entonces es reclamar a un orden que no es nacional, que podría convertirse posteriormente a un orden político. Estos escenarios revelan lo que algunos autores como Miriam Tichtin llama una nueva humanidad, donde el sufrimiento debe de ser demostrado a través del cuerpo. Entonces, el sufrimiento se configura como una forma biológica particular con resonancia afectiva suficiente para obligar a la acción moral. Como ya mencioné, en algunas ocasiones se ha explicado este cuerpo sufriente como vida desnuda, este concepto utilizado por Giorgio Agamben. Para Agamben, el zoe griego o vida desnuda es la vida despojada de sus cualidades políticas y sociales, una vida que no se puede distinguir como humana. Pero luego de analizar la experiencia organizativa de Amir Redis, considero que hace falta algo más en esta interpretación, justo el papel político central que podría desempeñar las formas de vida que desde esta perspectiva se consideran apolíticas, y además la importancia de las organizaciones humanitarias cuyo objetivo es proteger o liberar esas formas de vidas. En el caso de Amir Redis sirve para ejemplificar cuando la significación misma de vida desnuda actúa como fundamento de su propio potencial. Pensando la problemática en términos dialécticos, estamos entonces ante una forma política que se impone al cuerpo para controlar su movilidad, en el caso de la migración, pero también de forma inversa, un cuerpo que produce reconocimiento político a partir de su sufrimiento. Para Didier Fassin, esta doble perspectiva conlleva pensar, y abro una cita, más que en una imposición de un biopoder en el sentido que lo entendía Michel Foucault, es decir, una disciplina individual y colectiva de las conductas, es preciso ver en estas demandas a las instituciones la puesta en práctica de una biolegitimidad, tal como lo he propuesto calificar a esta forma de reconocimiento social de la vida como bien supremo, la vida como bien supremo antes de cualquier otro derecho social. Para este autor, la exposición de sí mismo, ya sea a través de un ejercicio narrativo o a través de la mera revelación física, pertenece a las figuras contemporáneas del gobierno de la biolegitimidad, a las figuras contemporáneas del gobierno de los dominados. Desde esta perspectiva sería imprescindible comprender que el cuerpo que sufre es siempre producido por y en contextos sociales e históricos particulares. El hecho de que no todos requieren manifestar su sufrimiento para demostrar su humanidad nos revela o nos lleva a preguntar para quién y de qué forma el cuerpo se convierte en la forma principal de acceso a la ciudadanía, a los derechos, incluso a la compasión. Quisiera finalizar y dejar abierta la discusión leyendo una reconstrucción de un caso ocurrido en Puebla, donde yo resido. Es el caso de Ilmer, un joven hondureño de 17 años, quien sufrió la amputación de sus dos piernas al caer del tren en una pequeña comunidad de Puebla. En esta ocasión tuve oportunidad de entrevistar a los vecinos que lo socorrieron al momento del accidente, y también tuve oportunidad de conocer el trabajo que realiza uno de los grupos móviles del programa de atención a migrantes de la Cruz Roja, con sede en Ciudad Cerdán, Puebla. También tuve 2 entrevistas con Ilmer como 1 o 2 meses después de haber salido del hospital.
Creo que su testimonio es importante porque es necesario mostrar que si bien existe una brecha abierta en el campo político para el reconocimiento del cuerpo doliente, las experiencias de las personas migrantes no necesariamente devienen en procesos de subjetivación política. Hay una trayectoria muy amplia y en muchos aspectos aún inexplorada del destino de estas personas. El 19 de octubre de 2017, Ilmer, junto con otros 3 jóvenes provenientes de algún país de Centroamérica, esperaba que el tren volviera a ponerse en marcha. Se encontraban en La Rinconada, una ranchería ubicada en el municipio poblano de Mazapiltepec. Desde hace aproximadamente 20 días, Ilmer, de 17 años, se había despedido de sus padres en Ocotepeque, Honduras, para iniciar el viaje cuyo propósito era llegar a Estados Unidos, donde una tía lo esperaba. En su lugar de origen, sus padres y sus 2 hermanos mayores se dedican a cosechar café. Y a pesar de los intentos de disuadirlo, dice Ilmer, uno es terco. Salió solo, en el camino fue juntándose con otras personas, llegaban a ser grupos de 5 o 7 para disminuir el riesgo de ser asaltados en el camino. En Tenosique, Tabasco, fue la primera vez que subió al tren. Al principio le dio miedo, le temblaba el pantalón. Abro comillas, no quería, tenía miedo, no estaba acostumbrado. Miras que hasta las piedritas brincan. Ve uno que se levantan, cierro comillas. Manifiesto de la fuerza de fricción que los vagones del tren ejercen sobre los rieles y la grava alrededor. Nadie le enseñó cómo subirse, pero sí había escuchado múltiples historias de personas que perdieron la vida a causa de accidentes, abro comillas. Sí, ya me habían dicho que mataba a gente, que había gente sin pies, pero uno siempre tiene que arriesgar algo, así piensas cuando sales de la casa. Un primo que había migrado hace tiempo y que regresó le contaba que una vez iban sobre el tren junto con otro hombre, iban en el tramo de Veracruz a Puebla, una zona característica por los largos túneles que el tren atraviesa en las montañas. Su compañero murió al pararse justo en el momento en que se internaban al túnel. El espacio entre los vagones y el techo es ínfimo, el aire dentro se calienta y se llena de humo. Abro comillas, ahí tienes que ir bien cuidadito si no te corta la cabeza, cierro comillas. A pesar de las advertencias y la falta de experiencia, Ilmer avanzó por territorio mexicano utilizando el tren como medio de transporte. Algunos tramos los hizo caminando, visitó 2 albergues, uno en Chiapas, otro en Tabasco, padeció cansancio, hambre, sueño, sed, aunque no fue víctima de robo o algún tipo de violencia directa. Él se considera una persona valiente, ha presenciado la muerte de personas en su pueblo, donde dice que matan por enemistades, por el amor de las mujeres. Mientras viajaba en el tren a las afueras de Tenosique, vio un cadáver entre los matorrales, no sabe si se cayó o había sido arrojado del tren durante un asalto. Cuando era niño, presenció el asesinato de un tío cuyo cadáver tocó cuando aún estaba caliente. De alguna forma, Ilmer hilaba estas situaciones en su relato como diferentes episodios de cercanía con la violencia y con la muerte. Cuando llegaron a Rinconada, el ferrocarril hizo una parada de rutina en la estación, lo que aprovecharon los viajeros para bajar de él y comprar víveres en una pequeña tienda al costado de las vías. En este paraje rural viven apenas 116 personas en 37 viviendas con un nivel de marginación medio, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población. En la definición institucional, este índice da cuenta de las carencias de la población asociadas con la escolaridad, la vivienda, los ingresos y otros aspectos sociodemográficos, así como su situación en tanto acceso a derechos, servicios e infraestructura básica. El hospital más cercano se encuentra a 11 kilómetros en el municipio próximo de San Salvador El Seco. Fueron los vecinos de Rinconada quienes auxiliaron a Ilmer cuando ocurrió el accidente. En entrevista, una de ellas narra: se oyó que pasó el tren y ya en ese momento se empezaron a escuchar gritos. No tomamos importancia porque luego pasan los migrantes y vienen gritando nomás. Cuando vi al chavo que estaba tirado y corrimos a ayudarle. Ya otros vecinos habían llegado y lo jalamos a una sombra.
Por su parte, Ilmer recuerda que cuando el tren comenzó a andar, todos se echaron a correr detrás de él. Hizo lo mismo. Luego saltó para sujetarse de una barandilla lateral, pero sus pies quedaron en el aire unos segundos. Sintió que el tren lo jalaba y luego lo aventaba. Pensó en ese momento que iba a chuparlo, que moriría entre los rieles. Sin embargo, terminó al costado del camino boca abajo. En ese primer momento no sintió dolor, se dio la vuelta y trató de levantarse. Fue entonces que se percató que el tren había cortado sus pies y comenzó a gritar. Sus compañeros también gritaban para llamar la atención de la gente, al mismo tiempo que se perdían de vista en el lomo de los vagones en movimiento. Mientras esperaban los servicios de urgencias, pidió que se comunicaran con su familia y le entregó a una de las mujeres una bolsita de plástico donde guardaba el papel con el número telefónico escrito. Ella no solo hizo eso, visitó a Ilmer en el hospital durante su convalecencia, le prestó su teléfono para que hablara con su familia, le llevó comida, se puso en contacto con diversas personas y organizaciones involucradas en la defensa y protección de las personas migrantes y finalmente notificó a la Delegación Estatal de la Cruz Roja que un migrante menor de edad que había perdido los pies al caer del tren llevaba casi un mes internado en el Hospital Rural de San Salvador el Seco. A pesar de la buena voluntad de sus acciones, el personal del hospital restringió cada vez más las visitas para Ilmer con el argumento de que era menor de edad, que debería de estar en resguardo del Instituto Nacional de Migración, aunque nunca nadie del instituto hizo presencia durante la convalecencia de Ilmer, ¿no? Por otra parte, acusaban a las visitas de darle comida contraindicada en su dieta, además de subir fotografías en redes sociales. Incluso, abro comillas, la verdad, la trabajadora social dijo que como no somos familiares, no nos puede dejar pasar. La otra es que le podemos transmitir alguna enfermedad. También que como entran en depresión, que nosotros podemos ser cómplices de un suicidio. En este punto, el equipo de la Cruz Roja, Delegación Ciudad Cerdán, se hizo cargo del caso al inscribirlo en el programa de asistencia a personas amputadas, gravemente lesionadas o enfermas. Este programa fue puesto en marcha por el Comité Internacional de la Cruz Roja en el 2009, creo que esto ya se los platiqué. Tiene presencia no solamente en México, sino también en Centroamérica. En México en particular, uno de los equipos de atención móvil se encuentra en Ciudad Cerdán, Puebla, punto estratégico por la cantidad de eventos de la misma naturaleza que han ocurrido en esta zona. Durante su estadía en el hospital fue sometido a 2 operaciones. En la primera amputaron ambos pies, unos centímetros arriba de sus tobillos. Luego fue sometido a una segunda cirugía en el pie izquierdo. A él le decía que no sanaba, donde tuvieron que seccionar a la altura de la espinilla. Durante este proceso, él manifestó a quien lo iban a visitar: yo no quiero que me corten más pedacitos porque cada vez me veo más chiquito. En custodia de la Cruz Roja, al ser dado de alta, una de las enfermeras señaló que la dificultad que tenía para sanar se debía a que habían utilizado hilo de sutura no absorbible para las heridas subcutáneas. Para Ilmer, cuando Ilmer fue entrevistado para esta investigación, habían pasado 5 semanas del accidente y ya mostraba un talante alegre. La tristeza le venía cuando rememoraba los hechos, abro comillas. Yo creo que nunca me lo sacaré de la mente. Cuando a uno le pasa una cosa grande, en cualquier momento se recuerda. Un intenso tartamudeo se adueñaba de él durante todas las conversaciones, condición que asegura es de nacimiento por un acortamiento del frenillo lingual. Lucía una cabellera rizada y voluminosa que contrastaba con su rostro pequeño y juvenil. A pesar de estar siempre sentado y a la ausencia de sus pies, aparentaba ser un joven alto y espigado. Entre sus planes estaba estudiar. Él no sabe leer y escribir, ya que abandonó la escuela porque le parecía aburrida. Esperaba recibir sus prótesis y en caso de encontrar un trabajo bueno en México, él desearía quedarse en este país. Finalmente, Ilmer no había abandonado la ilusión de llegar a Estados Unidos con su tía, de conocer el norte y de visitar todos los lugares bonitos que le han dicho que existen. Luego de eso, quizá regresará a Honduras.
En cuanto a la metodología, ya para concluir con la exposición, quisiera nada más agregar que bueno, esta investigación trata de explorar precisamente las trayectorias y experiencias de migrantes centroamericanos que sufrieron accidentes a partir de rastreo de estas microhistorias y su devenir en tanto a los cuidados y la ayuda que han recibido, ¿sí? Me he propuesto explorar la participación de diversos actores sociales articulados a los procesos migratorios que confluyen en lo que ya he mencionado que se puede denominar economías morales. Y bueno, con eso concluiría la plática. Abro el micrófono para dudas, preguntas. Gracias. Bueno, aquí tenemos preguntas. Bueno, por internet me parece que me mandaron a mí unas también ahorita por acá, pero bueno, vamos por aquí y ya vamos a pasarlas a internet. Sí, adelante. Claro, gracias. Bueno, hola, yo soy Jonathan Ibarra, yo soy del posgrado en Geografía aquí en la UNAM y también estoy trabajando un tema parecido, bueno, prácticamente es muy similar. Trabajo también el proceso de adquisición de discapacidad en centroamericanos que están en tránsito por México y más o menos en mi trabajo yo he llegado como a algunas reflexiones, ¿no? Y no sé si tú has llegado a eso y me gustaría saber tu opinión, ¿no? Sobre todo referente a este aspecto que tú hablas de la discapacidad como un recurso que no sé si sea adecuado nombrarlo como benéfico, ¿no? En el sentido de que un migrante sale de un contexto de vulnerabilidad, ¿no? Muchos de ellos salen a veces huyendo de amenaza de muerte, ¿no? Llegan a México donde también tienen un proceso de vulnerabilidad, ¿no? Tal vez un poco diferente, y van hacia un lugar que es incierto, ¿no? Y a lo mejor van a sufrir discriminación o pues, algún otro proceso que también es vulnerable sea en México o en Estados Unidos, ¿no? Cuando una persona adquiere discapacidad, ¿no? Está esta coyuntura que tú mencionas, donde hay como un proceso de, no sé, como se siente misericordia o una cierta pena hacia un individuo así, que no se tiene cuando la persona no tiene discapacidad, ¿no? Entonces, yo en lo que he pensado es, bueno, esa persona llega a ser menos vulnerable teniendo la discapacidad en México o es igual de vulnerable o simplemente se transforma, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que una persona con discapacidad siendo migrante en México tiene acceso a diferentes recursos, porque la gente lo busca ayudarle, ¿no? Pero si no tiene una discapacidad, a lo mejor no se le ayuda, ¿no? Es un migrante más y que siga su camino, ¿no? Entonces, en ese sentido me gustaría saber tu opinión, o sea, ¿qué piensas de ese aspecto como diferenciado de esa vulnerabilidad, ¿no? Si bien pierde una pierna o un brazo, pues está, digamos, no perdió la vida como lo pudo haber perdido en Honduras o en Guatemala, ¿no? Entonces, no sé qué piensas. ¿Juntamos otra pregunta? Sí. Vamos a alguna pregunta que hayan hecho en redes, en Facebook o en Twitter, ¿no? Por ahí todavía. Bueno, bueno, Toño, yo tengo por aquí una, pero Toño, ¿tú sí? Ok. A ver, esta pregunta la manda Stephanie, ella está haciendo ¿no se escucha? Ah, ok, ya. Está terminando también su maestría en antropología social y trabaja también con migrantes. Dice, ¿cómo lidias tú con la carga emocional de un tema como el se va, ¿verdad? Un poco. Si tienes algunas recomendaciones personales o de otros autores que nos puedas compartir sobre investigación social en contextos de violencia. Estas dos, y ahorita juntamos, sería una más por acá y otra de por aquí, y creo que ya porque el tiempo nos está comiendo. Sí. Bueno, creo que lo increíble de este tipo de espacios es que te puedes encontrar con personas que pueden estar preguntándose cosas similares, ¿no? a lo que uno se está preguntando. Creo que es en principio un tema
que suscita como que muchas sensibilidades, ¿no? El decir, por ejemplo, que los migrantes, digamos en el extremo, lucran con su discapacidad, sería algo espantoso y reprobable, ¿no? Sin embargo, fuera de estas valoraciones morales, yo creo que deberíamos de indagar precisamente en todos los fenómenos que se suscitan en torno a estos casos, porque nos proporcionarían una mirada más comprensiva al respecto, ¿no? Y no nada más nos quedaríamos como con esta valoración moral. Una de las cuestiones que me llamaron mucho la atención cuando visité el albergue Jesús el Buen Pastor en Tapachula, Chiapas, no sé si tú ya lo has visitado, es una experiencia importantísima en este tema porque es el primer o el único albergue destinado a personas migrantes enfermas o amputadas, ¿no? Tienen un convenio incluso con Cruz Roja Internacional, de tal manera que quienes están recibiendo o están inscritos en este programa de rehabilitación y de donación de prótesis, los llevan a este albergue porque en el Hospital Regional de Tapachula es donde reciben las terapias, ¿no? Y entonces estuve un tiempo en este albergue muy corto, una semana, 2 semanas quizá, y platiqué con la actual administradora, que es hija de doña Ola, que es la fundadora del albergue, y me platicaba acerca justamente de estos dilemas, ¿no? que suscitan la interacción cotidiana con los migrantes con algún tipo de discapacidad, ¿no? Me decía ella que, por ejemplo, era necesario explicitar una serie de normas dentro del albergue, porque pasaba que las personas que iban como voluntarias o trabajadores, etcétera, les conmovía tanto, ¿no?, la situación de los migrantes, que les prestaban su celular, les daban dinero, ropa, casi los adoptaban, ¿no? Y hay experiencias de este tipo, ¿no? No sé si llamarlo una especie de sobreinvolucramiento, en la medida de que digamos que pierdes de vista otro tipo de situaciones. Y algo muy cierto que ella me comentaba es que el migrante con discapacidad es una persona que puede estar viviendo pues todas las emociones que una gente como tú y como yo vivimos, ¿no? No hay algo particular o algo más que se pueda revelar, ¿no?, en cuanto a las conductas de estas personas a partir de su discapacidad. Ella me decía, bueno, aquí hemos recibido a migrantes que han delinquido, migrantes con alguna discapacidad que han delinquido, y aquí se les recibe, ¿no? Nos han platicado que en sus países de origen tuvieron alguna experiencia en ese sentido, ¿no? Ahora, pasa como un proceso extraño en el que nosotros consideramos al cuerpo o al sujeto que posee un cuerpo herido como un sujeto bueno, ¿no? Pareciera que el dolor limpia toda, ¿qué será? Toda… Pues acciones, qué sé yo, sí, toda responsabilidad, cualquier mancha en la trayectoria de vida de estas personas. Parece que hay este efecto, ¿no? Porque el cuerpo herido nos conmueve, nos enfrenta a la propia vulnerabilidad de nuestro ser, de nuestro sostén, que es el cuerpo, y tiene este efecto, ¿no? Entonces también nos cuesta trabajo pensar que esta discapacidad se puede tornar como un recurso para la movilidad, pero ahí hay muchísimos estudios, por ejemplo, muy interesantes en el campo, por ejemplo, de los refugiados en Europa, donde las cláusulas migratorias en términos de visas humanitarias se restringen solo a aquellas personas, por ejemplo, mujeres que hayan sido en Francia, que hayan sido víctimas de violencia sexual, o personas migrantes enfermas que no puedan recibir sus tratamientos médicos en sus países de origen y estén en riesgo de muerte, ¿no?
esas dos cláusulas permiten el acceso a una visa humanitaria, a la posibilidad de migrar, ¿no? Y entonces ha habido procesos muy interesantes donde los migrantes modifican, ¿no?, su constitución biológica para acceder a estas cláusulas, ¿no? Por ejemplo, se ha documentado el caso en estas investigaciones de personas con VIH que dejan de tomar su medicamento para solicitar la visa humanitaria, ¿no? O personas, que esto es un tema también muy tabú en nuestra sociedad, que pudieran automutilarse, ¿no? O personas que o hagan pasar a ciertas heridas como efecto de una violencia social, ¿no? Entonces, ciertamente se dan estos procesos, ¿no? Yo lo que podría decir es que hay que hacer todo menos valorarlos dentro de esquemas morales de bueno o malo, ¿no? Simplemente hay que reconocerlos, explorarlos y ver qué efectos tienen, ¿no? Y bueno, a la pregunta de la persona que Vanessa, Valeria, Estefania, sobre cómo lidio con este tema. Bueno, todo el mundo me pregunta eso, mi familia, mis amigos, ¿no? Ay, ¿por qué migrantes? ¿No? Incluso pues el título del trabajo provoca, ¿no?, ya estas reacciones. Y bueno, en mi defensa podría decir que soy psicóloga de formación, creo que tengo un conocimiento que podría suponerse técnico y especializado en el manejo de lo que llaman el cuidado de sí, ¿no? Entiendo que, por supuesto, estos trabajos de investigación o cualquier trabajo de investigación pasa también por nuestras propias subjetividades, nuestros sentimientos, nuestras emociones, y hay que tener una permanente vigilancia respecto a eso para que no empañen nuestra mirada acerca de estos fenómenos, ¿no? No puedo decir que sea factible ser objetiva, ¿no?, porque de entrada la elección de un tema de investigación ya pasa por tu subjetividad, ¿no? Pero digamos que siempre se tiene que plantear como una vigilancia acerca de eso. O se podría plantear también metodologías donde se incluya una reflexión acerca de estas implicaciones en la configuración de las problemáticas, ¿no? Pero eso ya sería como algo muy específico dentro de las metodologías de investigación. Ajá. Y sobre recomendaciones de investigaciones sociales en contextos de violencia, bueno, hay muchísimas investigaciones ya. A lo mejor sería interesante restringirlo al campo de la migración, pero para no errar en nombres y títulos, años de publicación, ¿por qué no te paso una lista de referencias y a lo mejor se las puedes hacer llegar? Sí, está muy bien. Sí, ok. Bueno, estamos a 4 minutos. Sí, pues… Sí, bueno, es muy rápido, espero. Bueno, has expuesto como cosas y temas muy importantes. Son dos cosas que me parece que están ligadas. Una es, ¿qué significaría para ti desde tu contexto y de lo que has investigado la reinserción, por ejemplo, de los cuerpos dolientes o de los migrantes centroamericanos? ¿Qué significa, digamos, para el contexto mexicano? Y también cómo dialogan estas representaciones del cuerpo doliente con la ética, más que con la moral. Ese es un poco como la pregunta. Ya, bueno, son temas que pueden dar para mucho, pero trataré de ser breve. Sobre la reinserción, eso sí se puede describir de forma muy clara. Pareciera que en estos casos la reinserción pasa sobre todo por una reinserción en el ámbito de la productividad económica, ¿no? O sea, un migrante que se reinserta en la sociedad es un migrante que puede trabajar a pesar de su discapacidad, ¿no? Incluso las expectativas de ellos es eso, trabajar, ¿no? En la medida de que pues también el trabajo fue uno de los principales motivadores para ellos para irse a Estados Unidos, apoyar a sus familias quizá, o bueno, estas son las narrativas que se
manejan, ¿no? Entonces, la reinserción la reinserción laboral es un aspecto fundamental ahí, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los otros ámbitos, no? Esa sería una pregunta interesante a abordar. Y sobre la dimensión ética del cuerpo doliente, hubo una lectura que ya no abordé, pero que sugerí para esta sesión, que hablaba precisamente sobre las cuestiones éticas de la exposición, sobre todo en los medios de comunicación, de estas imágenes del cuerpo sangrando, desgarrado, que sirven, que tienen a veces propósitos, digamos, moralmente buenos, ¿no? Para denunciar situaciones de violencia social en contextos de guerra, ¿no? Vemos ahora las imágenes de la migración en Europa, ¿no? Estas imágenes que causaron tanto impacto en los medios de comunicación de niños ahogados, ¿no? Entonces te pones a pensar, bueno, ¿qué implicaciones éticas o qué cuestiones éticas deberíamos de cuidar nosotros como investigadores para la exposición de estas imágenes? En principio, yo por supuesto a las personas que participan en esta investigación, en caso de compartir alguna de sus relatos, en la entrevista, por ejemplo, que expuse de José Luis, solicito la autorización, ¿no? Y yo en lo particular evito la exposición de imágenes muy gráficas, ¿no? Porque la imagen gráfica, y eso es una cuestión también interesante de explorar, puede producir un doble efecto, ¿no? De empatía, ¿no? Puedo casi experimentar el dolor que está sintiendo por esa persona, pero también puede provocar un efecto de distanciamiento, ¿no? Hay imágenes tan perturbadoras que provocan esa reacción, ¿no? Es inimaginable ante esas imágenes poderte identificar con las personas que están en esa situación de violencia. Entonces, yo trato de hacer eso y bueno, habría mucho que decir respecto a eso. Pues bueno, yo, si me permiten unos segundos, solo me quedaría con las palabras de Ilmer, ¿no? Cuando dice, ya me habían dicho que mataba a gente, y ahí se refería precisamente a la bestia, ¿no? O sea, ahí donde la bestia representa como un sinfín de condiciones económicas, sociales, de género, etcétera, en donde se puede pensar, ¿no? Justo como complejizar mucho más cuando un accidente, cuando es un accidente o cuando es un asesinato, ¿no? Cuando la bestia representa condiciones que van más allá de accidentes, ¿no? Y bueno, nada, una breve reflexión mía, pero pues nada, muchas gracias. Creo que aquí faltó otra pregunta que más o menos se fue respondiendo, pero bueno, estuvo, bueno, nada, por favor, un aplauso y pues muchísimas gracias a ti. A ustedes, muchas gracias. Y bueno, nada, hago la entrega oficial de